Amados hermanos, hemos llegado a nuestro día 176. Continuamos en el libro 19 de la Biblia, nuestro amado libro de Salmos, y hoy vamos a comenzar hablando del Salmo 43. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Andas enlutado por la opresión del enemigo? El Señor ha enviado su luz, su verdad. El Señor ha enviado su palabra, la cual te va a guiar a la presencia de Él. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún le vas a alabar. Salmo 44. No hemos obtenido nuestra salvación por nuestro poder ni por nuestras armas humanas. Por eso no podemos confiar en nuestros propios conceptos, en nuestro pensamiento, en nuestra sabiduría humana para derrotar al enemigo. Por medio de él, del Señor, en obediencia a su nombre, hollaremos entonces al adversario. Recordemos la victoria de Cristo en la cruz. Reconozcamos de dónde procede el poder que le ha resucitado, como dice el Salmo 26. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Salmo 45. La misma palabra de verdad, de humildad y de justicia son las saetas agudas con las que caerán pueblos a sus pies. Los versos 4 y 5 dicen así: en tu gloria has prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. ¡Ay, qué hermoso! Y tú y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Oigamos también el clamor del corazón de Dios. Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y el Señor quiere que hagamos eso, que inclinemos nuestros oídos para escuchar su palabra. Que ese óleo de alegría con el que fue ungido Cristo, por amar la justicia y por aborrecer la maldad, sea derramado también sobre nosotros. Que el Señor nos unja con su palabra. Salmo 46. Aunque todo tiemble, aunque todo en aquello que nosotros hemos puesto nuestra confianza sea cuestionado, el Señor nos va a amparar y Él será nuestra fortaleza. Él nunca cambia. Él es la roca de los siglos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Lo has obedecido? El ancla de nuestra alma, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 47. Aclamemos al Señor, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Cantemos con inteligencia y que nuestra alabanza sea su santa palabra. También el Salmo dice que el Señor ha elegido nuestra herencia. Él ha elegido nuestras heredades. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros y darles herencia con todos los santificados. Salmo 48. Observemos cómo estos 5 salmos que siguen a continuación nos ubican perfectamente en el reino inconmovible. Todo el libro, toda la Biblia, toda la obra de Cristo, todo apunta a la voluntad de Dios. Y es que todas las cosas sean reunidas en Cristo Jesús para que solo Él sea exaltado y tenga la preeminencia en todo, de tal forma que su palabra se cumpla. Para lograr entrar en ese propósito eterno de Dios expresado en la suma de la palabra, nosotros, su pueblo, necesitamos ser santificados y necesitamos ser renovados en nuestra mente. Solamente si ponemos los ojos en el reino de Dios, podemos entender entonces lo eterno. Oremos para que sea roto el velo que nos impide ver, oír y entender lo que sucede en los cielos. Pongamos la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Oremos unos por otros para que la lectura del libro de los Salmos nos ayude y nos enseñe a pensar como Cristo. La verdadera alabanza es aquella que se hace conforme a la palabra. La verdadera alabanza se da es en los cielos, por eso el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. El Salmo dice que nos acordamos de su misericordia y que esto es en medio de su templo. Allí es donde vamos a recordar su palabra. Como lo oímos, así lo hemos visto. Como lo oímos en tu palabra, Señor, así lo hemos visto en el reino inconmovible. La verdadera ciudad de Jehová de los ejércitos, la ciudad de nuestro Dios, es la Jerusalén celestial, no la terrenal. La afirmará Dios para siempre. Él la afirmará y la va a edificar con su palabra. Se alegrará el monte de Sión, dice el Salmo. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Nuestra alegría, nuestro gozo es por su palabra, por sus juicios, por el cumplimiento de sus juicios en Cristo Jesús. Consideremos también atentamente su salvación. El verso 13 dice: considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque Isaías 26:1 dice: en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte, ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Por lo tanto, cuando la palabra habla de muros y antemuros, tenemos que pensar en su salvación. Salmos 49. Escuchen esta palabra, pueblos todos. Los plebeyos, los nobles, los ricos, los pobres, abran su corazón, dice el Salmo, que yo les voy a enseñar. Abran sus oídos espirituales, abran sus ojos para que vean la verdad. Entiendan, estén atentos, estén apercibidos, inclínense, sean humildes para aprender. Dejen su propia manera de pensar, porque les voy a enseñar, dice el Señor. Quiero revelarles mi pensamiento. La sabiduría eterna de la palabra va a ser expuesta delante de nosotros por el Señor. La boca de Dios hablará inteligencia y declarará los enigmas, los secretos de su palabra. No teman a la adversidad ni a la prosperidad de sus opresores. No te impacientes por causa de los malignos, no tengas envidia de lo que hacen maldad. No temas cuando aumenta la gloria del impío, pongan su mirada en mí, dice el Señor. Cuando la maldad y los opresores los rodeen, vuelvan su mirada a mi palabra. No pongan su mirada en las cosas de este mundo, no confíen en lo terrenal. Todo puede perecer, riquezas, honra y aún nuestro propio cuerpo, pero los enemigos no tienen el poder de hacernos perecer eternamente. Solamente yo soy su Salvador, dice el Señor. La redención de sus vidas ha sido pagada con un gran precio, con su sangre preciosa. El Señor Jesucristo nos ha redimido y ha pagado nuestro rescate, el cual le costó un gran precio. Ninguna opresión humana y terrenal, ningún padecimiento de este mundo se compara con el precio que el Señor pagó por nuestra salvación. Él redimirá nuestra vida del poder del Seol, porque Él nos tomará con Él. Gracias a su obra, nosotros podemos creer que no vamos a ver corrupción.
También veamos al malo. El malo se considera dichoso porque ve que prospera y que recibe loores. Él tiene su mirada puesta en lo movible, confía en sus bienes, se jacta de sus riquezas, pero todo lo que tiene perecerá. No entiende la palabra. El malo es semejante a las bestias. Su camino es locura. Sin embargo, sus descendientes se complacen en sus dichos y se complacen en sus glorias terrenales, pasajeras. Si no se arrepiente, dice la palabra, que su alma va a perecer para siempre y que nunca más verá la luz. Salmo 50. El Dios de dioses ha hablado y ha resplandecido. El que es la perfección de la hermosura ha hablado. Entendamos ahora esto. No sea que nos despedace y no haya quien nos libre. Entendamos que los cielos han declarado su justicia y que Él es el juez. Él ha hablado desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Y el Señor no callará. Ha convocado a los cielos de arriba, a la tierra para juzgar y reprender a su pueblo. Los que hicieron pacto con Él, pacto basado en el sacrificio de Cristo. Sin embargo, el Señor no nos necesita. El Señor dice que el mundo es suyo y que es su plenitud. El único sacrificio que le alaba verdaderamente es la obediencia a su palabra. Cuando esto suceda, entonces le invocaremos y nos librará. Entendamos lo que dijo el Señor a su pueblo desobediente. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? No tomes mi pacto en tu boca, porque tú aborreces la corrección de mi palabra y la echas a tus espaldas. Es el Señor reprendiendo a su pueblo. Terrible. Dice así, ustedes se olvidan de mí, tú también eres ladrón, corres con los adúlteros, con los mentirosos, tu lengua compone engaño, hablas contra tu hermano y piensas, dice el Señor, que yo soy igual que tú, pero te reprenderé y te pondré delante tu pecado. Muchas veces hemos creído que el Señor no reprende, pero sí reprende. Si no entiendes esto y te arrepientes, entonces no habrá quien te libre del castigo destructor. Veamos también en el Salmo el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es entender lo que el Señor está diciendo en su palabra, para entender nuestro pecado y arrepentirnos, para reconocer nuestra obediencia, para confesar, para dejar el robo, el adulterio, la mentira, el odio y cambiar de rumbo, para obedecer y ordenar nuestra vida conforme a su palabra. Solo los que obedecen su palabra, a eso se les mostrará la salvación del Señor. Oremos. Te alabamos, Padre, Rey y Señor, por la belleza, la singularidad, la poesía, la ternura de tu palabra. Nos inclinamos ante la majestuosidad y el poderío de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos, tu palabra es una joya preciosa, una sabiduría inagotable. Queremos beber del agua viva en cada verso, Señor. Permite que así lo hagamos en el libro de los Salmos, Señor. Tus siervos, Mirza Cris Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, nuestra única meta, 365 días con la palabra. Te rogamos que no desmayes y que solo nos faltan 190 días para alcanzar nuestra meta. Dios te bendiga.